ejemplo, ¿cuáles son las tres especiales de las torácicas? ¿Qué nos dice su libro? ¿Ustedes han leído? Aquí está. Ahí nos dice, ¿no? Para que vean que no han leído. Primera, décima, onceava y doceava. Ahí está clarito el subtítulo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las diferencias de esta? Las fositas costales. Primero, la primera torácica. La primera torácica va a tener aquí unos ganchitos que se llamaban las apófisis unciformes, ¿no? La primera torácica tiene apófisis unciforme. Esa es una diferencia. Otra diferencia, si agrandamos un poco, ¿cómo son estas vértebras? ¿Cuántas carillas tiene esta vértebra? Dos. Esta, dos. Esta, dos. Esta, dos. ¿Cómo se llaman estas fositas? Costales. Fositas costales. Pero fíjense, ¿cómo es esta fosita en la primera torácica? Incompleta, pequeña. ¿Cómo se llama eso? Hemicarilla. Entonces, ¿cuáles son las características de la primera torácica? Apófisis unciforme, hemicarilla inferior, la superior está completa. ¿Cuál es la siguiente? Décima. ¿Cuál es la décima? Esta es la décima. ¿Qué característica le ven? Carilla superior. Esta tiene dos, esta tiene dos, esta tiene una. No existe la de abajo. Entonces, característica de la décima, no presenta fosita costal inferior. Las que siguen, 11 y 12, ¿qué características? ¿Ven esto? Fosita costal completa. ¿Qué será esto? Fositas costales en las apófisis transversas. ¿Estas tienen? No. Entonces, característica, no existe fosita costal en la apófisis transversa. Siguiente característica. ¿Cuántas tenían? 1, 2, 1, 2. Y estas solamente tienen una. ¿Está arriba o está abajo? Al medio. ¿No está arriba? ¿No está abajo? Entonces, solo poseen una fosita costal en el cuerpo y está al medio. Anterior a esta estructura, ¿qué se llama esta estructura? Pedículo. Una fosita costal anterior al pedículo. ¿Se entendió las diferencias de la primera, décima, decimoprimera y decimosegunda? Sí. Eso es lo que más he visto que entra al examen. Así que, por si acaso, estudien eso. Ahora, ¿qué otras vértebras especiales hay? Esas son las torácicas. ¿Cuáles son las lumbares? La primera y la quinta lumbar. ¿Cómo va a ser la primera lumbar? La primera lumbar va a tener estas apófisis, ¿cómo se llaman? Transversas, muy pequeñitas, poco desarrolladas. Nada más. La quinta lumbar, ¿cómo es la quinta lumbar? Esta es la quinta lumbar. ¿Qué características le ven? ¿Cuánto mide el cuerpo adelante y cuánto mide el cuerpo atrás? Anteriormente el cuerpo es más alto, posteriormente el cuerpo es más bajo. Esas son las características de L1 y L5. Fíjense, apófisis transversa grande, prominente, en cambio de esta es pequeña, menos desarrollada. Quinta, cuerpo anteriormente más ancho, posteriormente más bajo. Y con eso ya tienen las características.
¿Y estas apófisis? Articulares. ¿Cómo son estas? ¿Qué diferencia hay en las apófisis articulares? Eso, estas están a una misma distancia, pero estas están más separadas. ¿De cuál? De la L5. Eso es lo que tienen que estudiar, que es lo que probablemente pregunten en el examen, porque siempre se pregunta. Entonces repetimos, ¿qué vértebras van a estudiar en su casa? Torácica 1, torácica 10, 11 y 12. Lumbares, lumbar 1 y lumbar 5. Con eso ya tenemos, con que lean eso soy feliz. Claro, con eso ya tienen unas 2 preguntas aseguradas en el examen. Amén. ¿Qué más nos faltaba ver? Un poco sobre los agujeros. ¿Cómo son los agujeros en la cervical, en la torácica y en la lumbar? Triangular de base anterior más larga. Triangular de base anterior o los 3 lados iguales. Y en la torácica, ovoide o circular. Esa era la característica. Ahora, tenemos otras características en las vértebras lumbares. 2 muy importantes, que son las que más se preguntan en la teoría y en la práctica. ¿Cuáles son? Las apófisis mamilares y las accesorias. ¿Cuál es la apófisis mamilar? Esta de acá. ¿En qué apófisis se encuentra? Articular Y superior. en la articular. ¿Cuál es la apófisis accesoria? Esta de acá. ¿En qué apófisis se encuentra? Transversa. Entonces si les pregunto o les pongo en el examen. Las apófisis accesorias se encuentran en la base de la apófisis costal o transversa. Verdadero. Las apófisis mamilares se encuentran en el vértice de las apófisis costales. Falso. Se encuentra en el borde posterior, cara lateral. Y esto se encuentra en la cara posterior de la base de la apófisis costal. ¿No? Costal o transversa. ¿Por qué se llama costal? Porque en los animales estas apófisis son costillas, pero en el humano se han atrofiado y se han vuelto pequeñas, por eso se llaman apófisis costales. Y con eso terminamos lo que es vértebras lumbares. ¿Qué le sigue? Sacro. Vamos a ver un poco del sacro, ¿no? El sacro va a ser una estructura ósea que resulta de la fusión de 5 vértebras. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 vértebras sacras fusionadas. ¿Qué forma tiene? Pirámide. Forma de una pirámide triangular de base superior y de vértice Inferior. Si nosotros dibujamos, pirámide cuadrangular. Ahí tiene esta forma. El sacro tiene forma de una pirámide cuadrangular de vértice inferior y de base superior. Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener el sacro? 4 caras. Cara anterior, cara posterior y 2 caras laterales. Un vértice y una base. ¿Cuál vamos a comenzar a describir? La cara anterior. ¿Cómo es la cara anterior? Cóncava, no tiene esta forma. Es cóncava. Lisa. Va a presentar unas líneas. En estas líneas transversas, ¿cómo se llaman? Líneas transversales o transversales, pero cada una tiene un nombre. Primera línea transversa, segunda, tercera y cuarta. Esto en el examen práctico. Pinchaban con aguja aquí y le ponían línea transversa. ¿Está bien o está mal? Mal. Tercera línea transversa. Estas líneas transversas terminan lateralmente en estas estructuras que se llaman los agujeros sacros anteriores. Como están en la cara anterior, son los agujeros sacros anteriores. ¿Qué característica tienen estos agujeros sacros anteriores? Hacemos una línea media acá. ¿Cuáles están más cerca? Los inferiores. Y los superiores están más
alejados, o sea, se van acercando hacia la línea media. Estos agujeros son más grandes medialmente y un poquito más pequeños lateralmente. Grande medialmente, pequeño lateral. Y tienen una orientación. Este agujero, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si se fijan bien, hacia abajo. Entonces tiene una dirección inferior. Pero los agujeros inferiores se están dirigiendo hacia arriba. Y el segundo y tercer agujero son horizontales. ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia una estructura que va a estar aquí, que se llama escotadura ciática. Mira hacia la escotadura, mira, mira y mira. Por eso es la orientación. Por ahí van a pasar los ramos anteriores de los nervios sacros. Esa es la característica de los agujeros sacros. ¿Algo más en la cara anterior? Nada más, ¿no? En el libro nos habla de eso. Cara posterior. ¿Cómo es la cara posterior? Convexa, rugosa, irregular. Pero podemos evidenciar tres estructuras. ¿Cuáles son estas? Tres crestas. Esta cresta, que es la cresta sacra media, esta de azul, que es la cresta sacra intermedia, y esta que es la cresta sacra lateral. ¿Qué representa la cresta sacra media? La fusión de las apófisis espinosas. Y va a tener estas eminencias, ¿cómo se llaman? Tubérculos. ¿Cuántos tubérculos tiene? A veces 3, a veces 4 tubérculos. Lo mismo la cresta sacra intermedia, ¿qué representa? ¿Qué apófisis será esta? Articular. Representa la fusión de las apófisis articulares. ¿Cuántos tubérculos? Igualmente de 3 a 4. Y esta cresta, que es la cresta sacra lateral, ¿qué representa? La fusión de las apófisis transversas. ¿Cuántos tubérculos? Igualmente de 3 a 4, pero generalmente 4. Entonces ahí tenemos. Entonces, la cresta sacra media inferiormente termina en estas dos estructuras. Es una bifurcación. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Las astas del sacro. Y las astas del sacro delimitan aquí al medio el hiato sacro, que es donde termina el conducto sacro, que lo vamos a ver enseguida. ¿Para qué sirven la cresta sacra intermedia y la lateral? Inserción de los músculos erectores de la columna, que los vamos a ver de aquí a 2 clases, ¿no? ¿Cuáles serán? ¿Cómo se insertarán en estas crestas? ¿Algo más sobre las crestas? Nada más. Entre las crestas sacras, intermedias y laterales, ¿qué tenemos? Los agujeros sacros posteriores, que tienen la misma disposición que los anteriores. Arriba más separados, abajo más juntos, ¿no? Y van a tener su orientación igual que los anteriores. ¿Qué pasa por ahí? Los nervios sacros posteriores. Listo. Ahora hay una estructura también que nos habla su libro, que se llama el canal sacro. ¿Cuál es el canal del sacro? Entre la cresta media y la cresta Si intermedia. recordamos, entre la apófisis espinosa y la apófisis articular hay unas estructuras así en forma cuadrilátera. ¿Qué se llama? Las láminas. Estas láminas se fusionan y juntas forman el canal del sacro. ¿Cuántos canales del sacro hay? 2, uno a cada lado. Entonces el canal sacro está representado por la fusión de las láminas de las vértebras sacras. ¿Algo más que veamos en la cara posterior? Sí. Nos habla de unas fosas que se encuentran entre los tubérculos de la cresta sacra lateral. Aquí hay una, aquí va a haber otra, aquí va a haber otra. ¿Cómo se llaman esas fositas? Fosas cribosas.
Se las denomina igual que los agujeros, igual que las líneas transversas. Primera fosa cribosa, segunda fosa cribosa, tercera fosa cribosa, cuarta fosa cribosa. ¿Dónde se encuentra? Entre los tubérculos de la cresta sacra lateral. Por último, ¿dónde se encuentran los agujeros sacros posteriores? Cada uno de los tubérculos está formado por dos prolongaciones, una y dos. Cada apófisis transversa de las vértebras sacras se divide en dos ramas, una ascendente y una descendente. Y cuando se unen las dos, forman los tubérculos de la cresta sacra lateral. Y entre estas dos ramitas se encuentran los agujeros sacros posteriores. Con eso terminamos la cara posterior. ¿Qué tenemos que ver ahora? Cara lateral. La cara lateral es interesante. ¿Qué forma tiene? Triangular. Forma triangular, de base anterosuperior y de vértice inferior. Pero solamente en la mitad superior es cara. En la mitad inferior es tan delgadita que se convierte en un borde. Entonces, cara lateral y se continúa con el borde lateral. ¿Qué presenta la cara lateral? Tiene dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. ¿Qué tiene en el segmento superior? En el segmento superior tiene esto. ¿Qué será? El cuerpo de las dos primeras vértebras sacras, ¿no? Entonces, en el extremo superior tiene el cuerpo de las dos primeras vértebras sacras. Inferiormente a este, una carilla articular que tiene forma de oreja, de ahí su nombre, cara auricular. Posteriormente a la cara auricular que tenemos la primera fosa cribosa y algunas veces la segunda fosa cribosa. Por último, el borde lateral. El borde lateral es rugoso y nos va a servir de inserción para dos ligamentos. ¿Cuáles? Sacrotuberoso para la tuberosidad isquiática y sacroespinoso para la espina ciática. Eso en la cara lateral. La base. ¿Dónde está nuestra base? Ahí está la base. ¿Qué tenemos en la base? Primero, algo que Rubier nos dice. La base sería esta, ¿no? ¿Hacia dónde está mirando? Hacia adelante y hacia arriba. Esa es la orientación. Antero-superior. No es superior ni anterior, sino una combinación de los dos. Antero-superior. Va a presentar tres estructuras importantes. El cuerpo de la primer vértebra sacra, las alas del sacro y las apófisis articulares. ¿Cómo va a ser el cuerpo de la primer vértebra sacra? ¿Qué forma tiene? Forma reniforme, de riñón o arriñonada, como quieran llamar, ¿no? Para que se articule perfectamente con la quinta lumbar. ¿Qué forma tiene el ala del sacro? Forma de un triángulo de vértice medial y base lateral. ¿Se entiende, no? Base lateral, vértice medial. ¿Cómo va a ser esta ala del sacro? ¿Qué forma tiene? Transversalmente es cóncava. Anteroposteriormente es convexa. Esa es una característica importante del ala del sacro. Transversalmente cóncava, anteroposteriormente convexa. Algunas veces tiene un canal que va de anterior a posterior y de lateral a medial, de esta manera. ¿Qué pasa por este canal?
por la cara superior obviamente, el tronco lumbo sacro. El tronco lumbo sacro. Ahora, ¿cómo son las apófisis articulares? Orientadas medialmente, ligeramente convexas, porque las carillas, o cóncavas, porque las carillas inferiores son convexas para que encajen perfectamente. Y están separadas, como vimos. Todas vienen juntas, pero la L5 y la primera sacra están separadas. Esas son las características en la base del sacro. Cuerpo, alas y apófisis articulares. ¿Qué forma tiene el conducto sacro? Prismática triangular. Tiene forma prismática triangular. Y por dentro va a tener conductos que se van a dividir en el agujero sacro anterior y los agujeros sacros posteriores. Se bifurca. La base. ¿Cómo es la base del, o el vértice, perdón, el vértice del sacro? Tiene forma ovoide. Forma ovoide y convexa, con un diámetro transversal mayor que el anteroposterior. ¿Para qué? Para articularse perfectamente con esta otra estructura ósea llamada coxis. ¿Qué va a ser el coxis? Es la fusión de ¿cuántas vértebras? Cuando comenzamos vértebras en generalidades nos decía de 3 a 5, pero cuando leemos en esta sección nos dice de 4 a 6. ¿Cuántas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De 3 a 5. ¿Cuáles van a ser las estructuras más importantes? La base, que es ovoide para articularse con el vértice del sacro, y va a tener 4 astas. 2 superiores y 2 laterales. ¿Cómo se llaman? Astas del coxis, y estas son las astas laterales del coxis. Al menos en su libro está así. Solo astas del coxis y estas astas laterales. Los bordes laterales van a servir para la inserción de los ligamentos coxígeos. Y con eso terminamos coxis. ¿Complicado? No, un poquito más de lo que pensaba, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué nos toca ver? Creo que pelvis, ¿no? Pelvis se estudia a detalle en el tomo 3, en extremidades, pero ahora vamos a ver algunas generalidades. Primero, ¿a qué llamamos pelvis? Ustedes, ¿qué conocen con el nombre de pelvis? Pelvis es un estrechamiento, o lo que llamamos cintura. Esa es la cintura pélvica. Y está constituida por la articulación del sacro con estos dos huesos. ¿Cómo se llamarán estos huesos? Huesos coxales. Este hueso se llama hueso coxal. ¿Cuántos huesos coxales hay acá? 2. 1 y 2. Los dos se articulan, más su articulación con el sacro recién me forma la pelvis. Entonces, ¿qué había sido la pelvis? Sacro más hueso coxal más hueso coxal. ¿Por qué está formado el hueso coxal? El hueso coxal está formado por la fusión de 1, 2 y 3 huesos. ¿Y cómo se llaman esos huesos? El que está de color verde es el ilion, el que está de color rojo, isquion, y el que está de color azul, pubis. ¿Dónde se unen los 3 huesos? Eso, en este orificio, cavidad, que se llama acetábulo o cavidad acetabular. Ahí se están uniendo los 3 huesos: ilion, isquion y pubis. Hay algunas estructuras que nos van a servir de orientación cuando estudiemos la pelvis articulada, ¿no? Porque en el libro nos habla de la pelvis articulada. Primero, el ilion, ¿cuántos bordes tiene? 2. Borde anterior
borde posterior. ¿Cómo se llama esta estructura? Cresta. Como está en el ilion, esta es la cresta ilíaca. ¿Cuántas espinas tiene el ilion? 4. 4. ¿Cuáles son estas? Antero Una, superior, antero dos, inferior, 3, posterior superior, posterior inferior. anterior superior, anterior inferior, posterior superior, posterior inferior. Y está formando esta escotadura. ¿Cómo se llama esta escotadura? Escotadura asiática. ¿Qué estructura de importancia va a tener el isquion? Dos muy importantes. Esta superficie rugosa, ¿cómo se llama? La tuberosidad isquial. Y esta espina, ¿cómo se llama esta espina? Espina ciática, ¿no? En algunos libros está como espina isquiática, pero es lo mismo. Ciática o isquiática es lo mismo, viene de isquio, ¿no? El pubis, 2 ramas, una rama superior y una rama inferior, aunque igual el isquio tiene una rama superior y una inferior, pero más se usa el término para las ramas del pubis. Esta porción de acá que va a ser la sínfisis del pubis y una línea que va a tener aquí que es la línea pectina, que la vamos a ver enseguida. Esos son los elementos anatómicos de más importancia. Pero ya sabemos cómo está conformado el hueso coxal por 3 huesos: ilion, isquion y pubis. ¿A qué llamamos pelvis? Sacro más hueso coxal más el otro hueso coxal. Entonces ya sabemos la diferencia. ¿De qué nos habla su libro? En cuanto a la pelvis, nos habla de la pelvis, obviamente articulada, y nos dice que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 características que tenemos que saber. Primero, hay 2 cavidades. 2 cavidades. Y hay 3 líneas. ¿Qué diferencia hay entre una cavidad y una línea? Por ejemplo, el aula es una cavidad. ¿Qué va a tener? Límites. Una pared anterior, una posterior, una superior, una inferior. En cambio, una línea tiene paredes. No, es solamente una línea. ¿Cuáles van a ser las 2 cavidades? La pelvis mayor y la pelvis menor. Pelvis mayor y pelvis menor. ¿Cuál es la pelvis menor aquí? Toda esta cavidad. Toda esta cavidad. Donde va a haber órganos, arterias, venas, nervios. ¿Cuál es la pelvis mayor? Toda esta cavidad de aquí. Igualmente va a haber órganos, nervios, vasos, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cuántas pelvis habíamos? Una pelvis mayor y una pelvis menor. Están separadas por una línea. Esta línea me separa la pelvis mayor de la pelvis menor. ¿Cómo se llama esta línea? Entra aquí, 3 líneas. Estas líneas también se llaman estrechos. Va a haber 3. Uno superior, uno medio y uno inferior. Este es el estrecho superior. Aquí abajo va a estar el estrecho inferior y aquí va a estar el estrecho medio. ¿Para qué vamos a estudiar? Pelvis mayor, pelvis menor, estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Si es que hay alguna duda aquí, es hora de preguntar. Entonces, comenzamos. Primeramente, la pelvis mayor. ¿Qué comprende la pelvis mayor? Primero estas fosas. ¿Cómo se llamarán estas fosas? Fosas ilíacas. Fosas ilíacas. Fosas ilíacas y las alas del sacro. Nada más.
Entonces, ¿qué comprende la pelvis mayor? Las alas del sacro y las fosas ilíacas. Y ahí va a contener los diferentes órganos. ¿Qué comprende la pelvis menor? La pelvis menor es una cavidad, por lo tanto va a tener límite adelante, límite atrás y límite a los lados. ¿Cuál va a ser el límite posterior de la pelvis menor? La cara anterior del sacro, o también llamado cara pelviana o cara pélvica. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Hacia los lados. ¿Cómo se llamaba esta cavidad? Acetábulo. La porción posterior de los acetábulos. Toda la porción posterior de los acetábulos. ¿Qué más? Este agujero se llama el agujero obturado. El agujero tiene este marco que está alrededor, que es de hueso, marco óseo. Toda la región posterior del marco óseo del agujero obturado. Y por último, la cara posterior de la sínfisis del pubis. Este está un poquito más complicado, ¿no? Pelvis mayor, grande. Fosas ilíacas, alas del sacro. Pelvis menor, hacia atrás. Cara anterior del sacro. Hacia los lados. La porción posterior del acetábulo. Hacia adelante. El marco óseo del agujero obturado y la cara posterior de la sínfisis del pubis. ¿Será que se van a acordar para el examen? Tienen que aprendérselo. Ahora, ¿por quién están divididos? Por esta línea. Esta línea se llama estrecho superior. ¿Por qué está comprendido este estrecho superior? Vamos a ir por partes. Primero, esta porción donde se une L5 al sacro se llama promontorio. El marco óseo Del agujero obturado. ¿No? El marco óseo del agujero obturado. Entonces, esta línea comienza en el promontorio. Continúa esta línea. Borde anterior de las alas del sacro. Este es el borde anterior, este es el borde posterior, ¿no? Le sigue esta línea. ¿Cómo se llamará esta línea? Esta es la línea arqueada del ilio. Línea arqueada del ilio. Le sigue esta otra línea. Es la línea pectínea o pecten del pubis. Línea pectínea o pecten del pubis. Y por último, continúa por aquí, que es el borde superior de la sínfisis del pubis. En realidad, el labio posterior del borde superior de la sínfisis del pubis. El borde superior es este. ¿Cuántos labios tiene? Uno anterior, uno posterior. Se continúa con esto. Con el labio posterior del borde superior de la sínfisis del pubis. Entonces repetimos, ¿cuáles son los límites del estrecho superior? Promontorio, borde anterior de la ala del sacro, línea arqueada del ilio, línea pectínea o pecten del pubis y labio posterior del borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Difícil? Se está complicando un poquito más, ¿no? El estrecho medio. Vamos a ver, aquí se nota, no se nota, aquí. ¿Dónde estaría esta espina? En nuestra pelvis articular. Aquí. ¿Dónde estaría esa espina? Exagerando un poquito sus límites, estaría ahí más o menos, ¿no? Más o menos ahí estaría. ¿Dónde estaría la tuberosidad? Aquí. No sé si se entiende el dibujo.
espina, tuberosidad. Aquí estaría la espina, aquí estaría la tuberosidad. Estos dos puntos de referencia nos van a servir para los otros estrechos. Ya hemos visto esto, pelvis mayor, pelvis menor, estrecho superior. ¿Qué tenemos que ver ahora? Estrecho. El estrecho medio va a ser otra línea. Esa línea va a comenzar aquí, en la articulación de la cuarta y quinta vértebra sacra. Justo en la articulación de la cuarta y quinta vértebra sacra comienza esa línea. ¿Dónde va a llegar esa línea? A la espina ciática, mediante un ligamento, llamado ligamento sacro-espinoso. Es una línea que une el sacro con la espina ciática. Y luego esa línea se va a continuar al tercio inferior de la sínfisis del pubis. A esto llamamos el estrecho medio. Entonces, ¿cuáles habían sido los límites del estrecho medio? Articulación de la cuarta y quinta vértebra sacra, una línea que está representada por el ligamento que va desde el sacro hasta la espina ciática, y una línea que une la espina ciática con el tercio inferior de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, como ven, el estrecho superior está arriba, el estrecho medio está más abajo, y ahora el estrecho inferior. ¿Cuáles serán los límites del estrecho inferior? Por detrás, el vértice del coxis, una línea que va a unir el vértice del coxis con la tuberosidad isquiática o del isquio, y por último una línea que va a unir al extremo inferior de la sínfisis del pubis. Ese es el estrecho inferior. Entonces tenemos pelvis mayor, pelvis menor, estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna duda en esto de las pelvis y de los estrechos? El estrecho medio. ¿Qué duda hay? Es más memoria que otra cosa, ¿no? Es una línea en la articulación de la cuarta y quinta vértebra sacra. La clave ahí es la espina. ¿Cómo? El estrecho inferior, la clave es la tuberosidad, ¿no? Desde el vértice del coxis, tuberosidad, y extremo inferior de la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, por eso les puse aquí la espina y la tuberosidad. Ahí van a diferenciar el estrecho medio del estrecho inferior, ¿no? Uno arriba, el otro abajo. Uno con espina, el otro con tuberosidad. Y por último, el límite superior. El límite superior nos dice que es el borde anterior del hueso ilíaco, la cresta ilíaca y el borde posterior del ala del sacro y promontorio. Pero lo que es más importante son los tres estrechos y pelvis mayor y pelvis menor. Al menos eso es lo que puede entrar a su examen. Ahora, luego nos habla un poco de la diferencia de la pelvis en el varón y en la mujer. Y en su libro está bonito. 8 diferencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 diferencias. Primero, en las mujeres las paredes son delgadas. En cambio del hombre las paredes son gruesas. Segundo, ¿en quién creen que las aberturas son más grandes? En la mujer, ¿no? La abertura superior es más amplia en la mujer. La pelvis menor es más ancha en la mujer. La sínfisis púbica, esto sí tienen que saber, en la mujer es poco alta, en el varón es
más alta. De esa forma van a reconocer en el anfiteatro, van a comparar pelvis y van a ver eso, ¿no? La concavidad de la pared posterior o sacrocoxigia es más acentuada, o sea que el sacro y el coxis son más cóncavos. La abertura inferior, ¿en quién es más amplia? En la mujer. Las ramas isquiopubianas son más delgadas. Y por último, los agujeros obturados son más grandes en la mujer. Estos agujeros son mucho más grandes en la mujer que en el varón. Para terminar, vamos a ver los diámetros. ¿Cuántos estrechos vimos? 3. En su libro aquí está la imagen. Este sería el estrecho superior. Si recuerdan, atrás comenzaba en el promontorio y adelante terminaba en el labio posterior del borde superior de la sínfisis del pubis. El estrecho medio, su límite atrás, articulación de la cuarta y quinta vértebra sacra y adelante terminaba en el tercio inferior de la sínfisis pubis. Estrecho inferior, vértice del coxis, borde inferior de la sínfisis del pubis. O sea, aquí están los 3 estrechos. Cada uno de estos estrechos tiene sus diámetros. El estrecho superior es el que tiene más diámetros, tiene 3. Este diámetro se llama anteroposterior o también llamado conjugado. Este diámetro se llama transverso máximo. En Rubier está como transverso máximo. Y este otro diámetro se llama oblicuo. ¿De dónde a dónde va el oblicuo? Desde la articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopúbica. Este es el ilio, este es el pubis, y entre los dos hay una eminencia, que es la eminencia iliopúbica. Esos son los 3. ¿Cuánto miden cada uno de estos diámetros? El anteroposterior o conjugado mide 11 centímetros. El transverso máximo mide 13.5. En este atlas de Netter dice 13, pero en Rubier dice 13.5. Y por último el oblicuo, ¿cuánto mide? En este atlas dice 12,5, pero en Rubier dice 12. ¿En qué estrecho están? Superior. ¿Cuánto va a ser los diámetros del estrecho inferior? O medio, perdón. A los dos, 12, 12. Anteroposterior 12 y transverso 12. Del estrecho inferior, anteroposterior de 7 a 10. Y el último que va de espina a espina va a ser de 12. Entonces, o 12.5 dicen, ¿no? Bien. Esto es importante si a la doctora Vázquez le gusta preguntar esto de diámetros en el examen, y si han leído los exámenes está, ¿no? Entonces repetimos, ¿cuáles son? Conjugado 11, transverso máximo 13.5, oblicuo 12. ¿De dónde a dónde va el oblicuo? Articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopúbica. Estrecho medio 12, 12. Fácil. Estrecho inferior 7 a 10 y 12.5. Fácil de aprender. Sí, ¿no? Listo. La siguiente clase que nos toca ver, ligamentos, articulaciones. Nos vemos en la siguiente clase. Pensé que hoy íbamos a llegar.